Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. En el corazón de Estados Unidos, el río de Miami es usado como tumba. Un torso desmembrado aparece en la orilla. Este macabro hallazgo hace surgir dudas a los investigadores. En San Diego, California, un asesino deja atrás varios indicios. Los detectives deberán examinar estas pequeñas pistas para probar que hubo un crimen. Hay asesinos que hacen lo que sea para ocultar sus rastros. Pero el retorcido rumbo que los lleva a matar suele estar formado con mentiras. A veces corremos más peligro con las personas más cercanas a nosotros. Una fachada de amistad puede encubrir una obsesión oculta. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. En este episodio se cambiaron algunos nombres. Obsesión oculta. Los residentes de Hamilton, Ohio, disfrutan de una vida pacífica y suburbana. La peligrosa ciudad de Cincinnati está a kilómetros. Pero el 13 de abril de 1998 no pareció estar tan lejos. Una pareja encuentra un torso humano en las orillas del río Miami. Llamaron a la oficina del alguacil. El mayor Anthony Dwyer dirigió el caso. También fue el primero en observar los restos. Como el cuerpo estuvo en el río, estaba descompuesto y casi irreconocible. Descubrimos el torso en la orilla, pero no podíamos sacar conclusiones. Era una persona blanca, pero no podíamos determinar si era hombre o mujer debido a la condición del cuerpo. Los investigadores no podían decir mucho sobre la víctima. Pero algo estaba claro. Esto no fue un accidente. Los miembros fueron cortados. Vimos los huesos y parecían tener marcas de sierra. El torso fue recogido con cuidado y llevado a la morgue para una investigación más profunda. Los detectives buscan otras partes del cuerpo o pistas que los ayudaran a identificar a la víctima. No hallan nada. El médico del condado de Butler, Richard Burkhardt, realizó la autopsia. Sin una cabeza o huellas que lo guiaran, identificar el cuerpo sería una tarea difícil, con un reto adicional. Primero debía determinar el sexo de la víctima. Algo inusual sobre el torso fue que no pudimos determinar de inmediato si era un hombre o mujer. Hicimos un análisis del abdomen inferior y la pelvis y hallamos un útero y ovarios. Obviamente era de una mujer, heridas en los brazos y en el pecho. Pero el doctor Burkhardt aún no sabía cómo murió ella. Hicimos rayos X para asegurarnos de que no hubiese heridas de balas y examinamos el corazón y los pulmones en búsqueda de heridas, puñaladas. No hallamos nada. Lo único que sabían era que la cabeza y extremidades fueron desmembradas. Había marcas en el cuerpo que indicaban que había sido con una sierra manual. Por la temperatura del río y el nivel de descomposición del cuerpo, Burkhardt creía que la mujer había muerto al menos hace 2 semanas. Cuando lleguemos al cuello, En la oficina del alguacil del condado, el mayor Dwyer leyó el informe de la autopsia y empezó a construir el caso. Una mujer había muerto. Eso era lo que sabía. Cada año, un promedio de 50 personas desaparece solo en ese condado.
Nuestra prioridad era identificar el cuerpo y lo siguiente era obvio que se trataba de un homicidio en el que alguien desmembró un cuerpo. Iba a ser difícil tratar de identificarla. Para identificar a la víctima, el mayor Dwyer necesitaba más información. Para limitar la búsqueda, los investigadores llaman a Elizabeth Murray, antropóloga de la Universidad Mount St. Joseph en Cincinnati. Es una de solo 50 antropólogos forenses certificados en el país. Es experta en analizar restos de osamentas. Después de calentar los huesos para remover la carne, Murray los examina para establecer la edad aproximada de la víctima. Como el pecho aún estaba en desarrollo, no descartó la posibilidad de que la víctima fuese adolescente. Pero al observar la clavícula, la caja torácica y la pelvis halló lo contrario. Establecí una edad aproximada entre 25 y 45 años en el momento de la muerte y creí que estaba probablemente en el medio de ese rango de edad. Luego emprendió el difícil proceso de determinar la altura de la víctima. Medimos huesos largos como los de las piernas, pero en este caso no los teníamos. Tuve que usar métodos inusuales. Removí la clavícula del torso, la medí y traté de determinar la estatura con base en eso. Y como ese no es un hueso que influye directamente en la estatura, era un método inusual. La doctora Murray determinó que la víctima era alta, entre 1,68 y 1,85. Aunque la descripción física era vaga, fue un indicio preciso para Dwyer. Solo tenemos el torso. Retomó su búsqueda desde el principio, de vuelta en el río. Dwyer buscó los informes de personas desaparecidas a 32 kilómetros río arriba. Del área al norte de Hamilton por el río de Miami. El río corre al sur, así que pensamos que el cuerpo fue lanzado al norte de Hamilton. Obtuvieron una pista. A 23 kilómetros río arriba, una mujer de Middletown, Ohio, había desaparecido. Busca a todas las mujeres desaparecidas. Coincidía con la descripción física, ya que era delgada y alta. Había varias mujeres desaparecidas en el norte. Observamos cada uno de estos informes y encontramos a una mujer llamada Cheryl Dorkin y nos centramos en ella. Era la mujer que más coincidía con la descripción que teníamos. En la policía de Middletown, Dwyer se encuentra con el detective Frank Hensley. Hensley dirigía la investigación del caso de Cheryl Dorkin. La hermana de Cheryl, Carla Edwards, denunció su desaparición el 20 de marzo, 3 semanas antes de que el torso fuese encontrado. Su hermana estaba muy preocupada en ese tiempo, ya que no se había comunicado con ella y no era algo que solía hacer. Carla, su hermana... Ahora debían confirmar que el torso encontrado en el río era de Cheryl Dorkin. 2111. La llamaré para ir a hablar con ella y ver. Como no podían usarse registros dentales ni huellas para la identificación, los investigadores recurren al ADN. En el laboratorio, los analistas compararon 2 muestras de ADN, una de la madre de Cheryl y otra de la víctima. Coincidieron. Cheryl Dorkin ya no era una persona desaparecida. Era víctima de un homicidio. A fin de encontrar al asesino, los investigadores debían averiguar todo lo que pudieran sobre Cheryl. Empiezan descifrando los últimos momentos de su vida. Empezamos buscando sospechosos y para ello buscamos a los últimos en verla o sus más cercanos. Son factores claves en la mayoría de los homicidios. Esperaban que la hermana de Cheryl, Carla, pudiera darles las respuestas que necesitaban. Le preguntaron sobre lo último que hizo su hermana. Carla dijo que aunque su hermana tuvo problemas con las drogas en el pasado, parecía que estaba acomodando su vida. Ella trataba de acomodar su vida y empezar de cero. Cheryl se había mudado con Carla. A pesar de los problemas, eran muy cercanas. Esto es para desayunar si quieres. El sujeto... Ella dijo que justo antes del hallazgo del torso de su hermana, recibió una llamada de un sujeto llamado Scott Rothwell. Y me dijo que mi hermana estaba... Rothwell le preguntó si habían hallado el cuerpo de Cheryl.
También mencionó que su cuerpo estaba desmembrado en un barril. Era un enfermo. Ya tenemos todo. Si recuerda algo más, llámenos y responderemos. Muchas gracias. Gracias. Esta información lo convirtió en el sospechoso principal. Al revisar sus antecedentes, se descubrió que había sido arrestado varias veces y acusado de abuso doméstico por su ex esposa. Él vivía cerca del río. Hubo otros detalles que hicieron que lo consideráramos un posible sospechoso. Rodwell vivía en la ciudad de Middletown, era amigo de Cheryl. Ella iba a su casa, lo llamaba a menudo. Adelante, tome asiento. El mayor Dwyer lo llevó a la oficina del alguacil para interrogarlo. Agradezco que viniera. Gracias. Rodwell explicó que oyó rumores de que un vendedor de drogas había desmembrado a una mujer que coincidía con la descripción de Cheryl Dorkin. No conocía su nombre, pero accedió a ayudar de cualquier forma. Quiero mostrarle algo. Cuando consideramos a Scott Rodwell como sospechoso, revisamos sus registros telefónicos. Eso nos permitió rastrear llamadas que ella le hizo y determinar cuándo estaba viva. Pero esas llamadas terminaron el 24 de febrero del 98 y eso nos permitió establecer el tiempo en el que ella desapareció. La última llamada que ella hizo a Rodwell fue de un teléfono público en Garfield Avenue. Él dijo que Cheryl solía llamarlo de ese teléfono. Como no tenía auto, ella pedía aventones a sus amigos. Dwyer creyó su historia. Él era convincente, hablaba, cooperaba, nos ayudó con los registros telefónicos. ¿Sabes qué, Scott? Agradezco que vengas. Fue un largo día. Mientras avanzaba el caso, él dejaba de ser un posible sospechoso. Los investigadores se convencen de que Rodwell no era un asesino. Aún con las declaraciones, no era más que un rumor sin fundamento. No estaban más cerca de resolver el caso de Cheryl Dorkin. Su asesino, una persona capaz de un acto tan brutal, seguía libre. En Ohio, un cruel asesino acabó con la vida de Cheryl Dorkin y cortó su cuerpo en pedazos. Su torso fue hallado en la orilla del río Miami. La cabeza, los brazos y piernas de la víctima no habían sido encontrados. Desesperados por pistas, toman un nuevo enfoque. Los restos son enviados al Dr. Stephen Sims, del Centro Forense de la Universidad de Tennessee. Como experto en herramientas, Sims debía determinar lo que se usó para desmembrar el cuerpo de Cheryl. Examinó las marcas distintivas en los extremos de los huesos. Observo las estrías para determinar la forma de la hoja. En este caso era un corte único en el que las estrías o marcas en la superficie no son rectas. De hecho, forman un radio fijo de curvatura. Vi numerosos fallos, lo que indica que, como la hoja de la sierra no pudo penetrar el hueso, se intentó de diferentes ángulos. Como la hoja era redonda y de alta velocidad con mucha energía, todo indica que era una sierra mecánica circular. Pudo haber sido difícil cortar los tejidos y huesos con una sierra circular. El Dr. Sims creía que se enfrentaban con un asesino brutal que haría cualquier cosa para ocultar su crimen. La teoría del doctor dio nueva información a la policía sobre la persona a la que buscaban. Las noticias sobre el homicidio escandalizaron a los habitantes de Middletown. La policía estaba inundada de indicios de personas anónimas. Una mujer aceptó hablar con los investigadores, pero tenía miedo de ir a la estación de policía. Hola. Aquí está bien. Había oído rumores de que un ladrón llamado James Lawson fue responsable de la muerte de Cheryl Dorkin y que había ocultado su cuerpo en el garaje de su hermana, Lo he visto por ahí. cuyo nombre era Rachel Zimmer. También la he visto. La mujer conocía tanto a Cheryl como a Lawson.
Los había visto juntos en más de una ocasión. ¿Los ha visto juntos? Sí. Puede... Aunque era una historia insólita, la policía le cree y obtiene una orden para registrar el garaje de Rachel Zimmer. Los oficiales registran el lugar buscando pistas. Aunque no hayan nada, la búsqueda abre el caso. Descubrimos que hubo mucha actividad en el lugar. Estábamos en la misma calle donde vivía el señor Lawson y registramos el garaje. Empezó a tomar acciones como quitar la alfombra, pintar paredes. Hizo cosas que aumentaron las sospechas hacia él. Luego otra mujer nos dijo que había manchas en su alfombra y que él trató de quitarlas. Este es el que buscamos. Mientras los oficiales esperaban la orden para registrar la vivienda de Lawson, buscan su nombre en la base de datos nacional. Claro. Así que tiene antecedentes. Sí. El sospechoso había estado en problemas. Su ex esposa lo había acusado de allanamiento ilegal. Así es. En el 94. Sí, pasen. El mayor Dwyer y el detective Hensley le entregaron una orden de registro a James Lawson. Queremos hablar claro. con usted allá. Fue a la estación para ser interrogado. Tenía esto. Técnicos forenses del condado de Butler recogen las alfombras que estaban en el patio. Tenemos la alfombra. Bien, vámonos de aquí. Dentro de la casa encuentran manchas de sangre en el rodapié del pasillo. Recogen muestras de sangre para analizarlas. En la habitación utilizan luminol, que revela manchas de sangre en la alfombra y los rodapiés. También se toman muestras de allí. La policía registra el sótano de Lawson, buscando cualquier cosa que lo vincule al crimen. Observan que el lugar había sido pintado recientemente con una pintura industrial. Pero eso no impidió que los investigadores hallaran una pista importante. Donde se colocó luminol, parecía un matadero al encender la luz, debido a la cantidad de sangre esparcida por la sierra al cortarla. Aunque nunca hallaron la sierra circular, la cantidad de sangre convenció a los investigadores de que James Lawson había asesinado a Cheryl Dorkin. Queremos hablarle sobre un caso de homicidio. Hallamos el torso de una joven. El mayor Anthony Dwyer interrogó al sospechoso en la estación de policía. Creo que leí algo sobre eso. Lawson admitió que sabía del caso, pero que no conoció a Cheryl Dorkin. ¿Puede explicarme por qué hay sangre en su casa? Bueno, Declaró que estaba remodelando su casa. Dijo que se lastimó mientras cortaba yeso. La sangre en la alfombra era suya. Dwyer creía que Lawson mentía, pero sin evidencia que lo vinculara directamente al crimen, tenían que dejarlo ir. Recogimos mucha evidencia en la casa y en el sótano, pero no teníamos ADN para decir que la víctima estuvo allí, así que no podíamos arrestarlo en ese momento. En las siguientes semanas, la sangre fue analizada. Las muestras se compararon con el perfil de ADN de Cheryl Dorkin. El resultado fue positivo. Los investigadores tenían suficiente evidencia para arrestar al sospechoso. Angie, aquí tengo una orden de arresto para James Lawson, así que asegúrate que los chicos que patrullen lo sepan, ¿sí? Bien. Pero era muy tarde. Sin nada que lo impidiese, James Lawson ya había huido. Una mujer fue brutalmente asesinada. Su cabeza y extremidades no habían sido encontrados. La policía de Ohio encontró a un sospechoso. Aunque tenían evidencia para arrestar a James Lawson, no podían encontrarlo. Era un caso complicado. El mayor Dwyer debía encontrar a Lawson, pero también tenía que conseguir los demás restos.
El caso avanzaba y James había huido, pero no teníamos un motivo. No teníamos la cabeza, ni los brazos y piernas, solo el torso. No tener un motivo nos estaba complicando el caso. Los investigadores sabían que obtener una sentencia sería difícil si no hallaban el resto del cuerpo. Investigaron a los más cercanos al sospechoso a fin de encontrar las otras partes de la víctima. Una de ellas era Rachel Zimmer, la hermana de James Lawson. Dwyer y Hensley habían registrado su garaje. Ahora deciden interrogarla. Fuimos a beber, teníamos que huir de todo esto. Estábamos seguros que ella estaba involucrada y que pudo haber enterrado algunas de las partes. Finalmente, Rachel admite que Lawson había escondido los restos de Cheryl Dorkin en un barril en su garaje. Luego, cuando las cosas se calmaron, ella y su madre las enterraron en otro lugar. Rachel insistió en que no había oído de Lawson desde su desaparición. Vamos, deprisa. ¿Entonces la encontraremos en ese lugar? Sí. Como había ayudado a encubrir el crimen, aceptó hablar para conseguir una sentencia más corta. Llevó a la policía a donde ella y su madre enterraron las partes. Fuimos a un área muy aislada y entramos en el bosque. Había un camino. Ella miraba a la carretera y decía cuánto caminó para enterrar los restos. Aquí, esta área de aquí. Aquí empezaremos. Los investigadores hallaron un cráneo y una tumba superficial. Cavamos un poco y hallamos la cabeza de Cheryl. Al quitar el polvo, vimos el esmalte de sus dientes y nos detuvimos para llamar al antropólogo forense, al Dr. Murray, para hacer la excavación. Sí, soy el teniente Dwyer. Sí, tienen que notificar a los detectives. Necesitamos gente para acordonar el área. Con un equipo de antropólogos y oficiales, la doctora Elizabeth Murray excavó el resto del cuerpo de Cheryl Dorkin. Con mi experiencia en arqueología, usé técnicas arqueológicas para excavar los restos. La tumba superficial contenía la cabeza y cuello, también una pierna y ambos pies. Después de procesar los restos, la doctora examinó el cráneo para determinar la causa de la muerte. El cráneo tenía al menos 4 zonas de impacto. El área de las mejillas también tenía daños que se extendían por la nariz y que pudieron ser causados por 2 golpes en el rostro. Y hay un margen profundo en el extremo de la nariz que parece causado por una punta del arma. También al lado del cráneo hay un área dañada causada por un trauma, donde una gran parte del hueso fue hundida en el cráneo hacia adentro lateralmente. Y había una lesión detrás de la oreja, donde algo impactó el cráneo por detrás, así que la víctima fue golpeada con un objeto contundente. Las pruebas confirmaron las sospechas de los investigadores. Toda la evidencia de ADN del torso, cráneo y miembros coincidía. Se trataba de Cheryl Dorkin. La policía centró su atención en una de las personas que ayudaron a enterrar el cuerpo, la madre de Lawson. Susan Abdo, de 46 años, fue arrestada el 1 de septiembre de 1998. Abdo admitió haber participado en el encubrimiento, pero afirmó no saber sobre el crimen después de que se realizó. Declaró que solo trataba de proteger a su hijo. Bueno. Según Abdo, James se marchó del pueblo y no la había llamado. Los investigadores vuelven a hallarse en un callejón sin salida.
Lawson había huido y no tenían idea de dónde estaba. Después de varios meses, Dwyer recibe una llamada. Querían mostrarlo como un sospechoso en fuga en un programa de perfiles criminales. Vinieron, filmaron y salió al aire semanas después. Nuevamente hubo cientos de indicios. Recibieron una llamada de una anciana en Indiana. Sección de detectives, Hensley. Ella afirmó creer que su ¿Dónde? hija vivía con James Lawson. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Bien, ya vamos. Ella tenía un video con la imagen de Lawson. En ese momento fuimos a Indiana, nos mostró la cinta y de inmediato identificamos al sujeto que se hacía llamar David Wallace como James Lawson. Dijo que él actuaba de forma sospechosa desde la transmisión. No quería ser fotografiado ni grabado. Un equipo de la policía de Middletown y oficiales de otros departamentos rodearon la vivienda de Lawson. ¡Hacia adelante! ¡Manos en la cabeza! ¡Manos en la cabeza! ¡Vamos! Señor Lawson está bajo Lawson arresto. fue No arrestado soy Lawson. y acusado Soy del David homicidio de Wallace. Cheryl Dorkin. ¡David Wallace! Lawson no admite nada durante el interrogatorio, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Me largo de aquí. Con la evidencia, los investigadores creen que Cheryl pasó la noche en casa de Lawson, después de que la recogió cerca del teléfono. ¡Escucha! La pareja discutió. Lawson perdió los estribos y Cheryl pagó con su vida. Luego lanzó su cuerpo en el río Miami, esperando que desapareciera. El 13 de diciembre de 1999, James Lawson fue hallado culpable del asesinato de Cheryl Dorkin. Fue sentenciado de 21 años a perpetua por asesinato, encubrimiento de evidencia y desmembramiento. James Lawson creyó que el destruir la identidad de su víctima ocultaría su crimen. Pero una investigación constante y la evidencia forense revelaron su culpabilidad. Bien, hay más aquí abajo. En Carolina del Sur, los investigadores se enfrentaron a un caso perturbador. A fin de resolver el crimen, tuvieron que ahondar en la mente de un criminal obsesionado. En el 2000, ocurrió un terrible hallazgo en la ciudad de San Diego, California. El 14 de agosto, un joven revisaba un contenedor afuera de una tienda. Buscaba latas para reciclar. Adentro de una bolsa, vio algo que lo impactó. Parecía un dedo calcinado. Los investigadores de la policía de San Diego acuden al lugar. Hola, ¿cómo está? Bien. Interrogan al hombre que los llamó. Buscaba en el basurero. Dijo que buscaba aluminio, pero que encontró lo que creía eran dedos. Bien, quédate aquí. Iremos allá a revisar. Espéranos aquí. Claro. Bien, gracias. Aunque parecían dedos humanos, los detectives debían corroborarlo. Llama al especialista forense. Llaman a expertos para que analicen el hallazgo.
Tom Washington, un experto en huellas, analizó el interior del contenedor. Para evitar la contaminación, aisló toda la posible evidencia en papel de laboratorio. Sí. De inmediato supo que se enfrentaban a algo muy inusual. De inmediato pude notar que eran dedos humanos, ya que tenían uñas. Encontró 8 yemas de los dedos. Los investigadores revisaron el contenedor con cuidado para no alterar la evidencia. Además de los dedos, hallaron varios objetos como un par de cortapernos. En el cortapernos había un código de barras. La policía creía que esto podría guiarlos a la tienda donde fue comprado. Pero quizás lo más perturbador fue una página con notas que describían el crimen paso a paso. Había unos papeles con diferentes cosas escritas, como una lista, como alquilar un vehículo para sacar el cuerpo, tiempo libre del trabajo, consolar a la familia de la víctima. Era un horario de cosas que el asesino planeaba cumplir. La evidencia indicaba un crimen que había sido planeado cuidadosamente y luego fue llevado a cabo. Quien lo hubiera hecho se aseguró de que la identidad de la víctima fuese un misterio. La policía de San Diego se enfrentaba a un caso complejo. El sargento Bill Holmes sabía que no sería fácil. Al principio no tuvimos pistas. Cuando no sabemos dónde está la escena del crimen o el resto del cuerpo, es un enorme reto. Los investigadores esperaban hallar respuestas en el laboratorio. El forense Tom Washington examinó los dedos. El reto principal era identificar a la víctima. Teníamos los dedos, pero no sabíamos de quién eran. Pero los dedos estaban demasiado calcinados como para extraer huellas digitales. La policía necesitaba más información para descubrir el origen de los dedos y cómo terminaron en un vertedero. 8 dedos humanos fueron hallados en un contenedor en San Diego. No se sabía de quién eran ni cómo llegaron allí. La policía examinó los otros objetos hallados para buscar pistas que los llevaran al asesino. En el laboratorio de la policía de San Diego, el forense Sean Monpetit examinó el par de cortapernos. Los investigadores sospechaban que fueron usados para cortar los dedos de la víctima. Cuando observé el cortapernos, noté lo que parecían ser pequeños fragmentos de tejido en las cuchillas. Eran tejidos humanos y se guardaron para ser analizados. Pero no había huellas en el par de cortapernos. Los investigadores esperaban que el par de cortapernos escondiera más pistas. El detective Holmes se vale del código de barras para determinar quién compró el objeto. Envié detectives a las tiendas en el área. Pudimos localizar el lugar donde fue comprado el cortapernos, una ferretería cercana. Fue comprado con tarjeta de crédito, pero como era muy tarde cuando recibimos la información, no pudimos entrar a la computadora para averiguar de quién era. Teníamos el número, pero no pudimos averiguar a quién pertenecía. ¿Otros objetos fueron comprados con la misma tarjeta? Los investigadores observaron un cargo adicional en la tarjeta. ¿Es la misma tarjeta? La misma persona que compró el cortapernos también alquiló un limpia alfombras. Seguimos preguntando y averiguamos que la tarjeta fue usada para pagar el alquiler de un limpia alfombras en la tienda, pero para hacerlo había que firmar un contrato de alquiler. El nombre que aparecía en el contrato era Calvin Parker. La policía ahora tenía un indicio sólido. La policía descubre que Calvin Parker no tenía antecedentes penales, era un veterano y no encajaba en el perfil de un asesino brutal. Los detectives pensaron que el caso se enfriaría, pero hallaron una pista importante.
Al norte de San Diego, en Carlsbad, dos residentes hallaron algo inusual en su paseo diario. Caminábamos por aquí como siempre y vimos un bote de basura y nos acercamos. Aunque era un bote común, la tapa estaba sellada con cinta de embalar. Quédense aquí junto al auto y yo iré a ver el bote, ¿sí? Del bote salía un fuerte olor a descomposición. El oficial abrió el bote con cuidado y encontró el cuerpo de una mujer. Necesito que venga un forense a la calle Christopher. En la oficina del forense de San Diego, el doctor Christopher Swalwell examinó la víctima, una mujer blanca de 30 años. El nivel de descomposición del cuerpo indicó que la muerte ocurrió de 1 a 3 años antes. Estaba desnuda, salvo por una bufanda en su cuello. Como había sido informado del hallazgo del contenedor, el doctor Swalwell sabía qué hacer. Los dedos no estaban. Y allí fue cuando atamos los cabos y sospechamos que los dos casos estaban relacionados. El doctor Swalwell determinó que la muerte fue causada por un corte largo en un lado del cuello que desgarró la yugular. La otra herida significativa que tenía era una laceración en el cuero cabelludo, con una fractura de cráneo. Así que fue una herida grave. También había evidencia de que la víctima fue violada. El doctor Swalwell observó lesiones inusuales en las muñecas, rostro y espalda de la víctima, que indicaban que había sido golpeada antes de morir. En el mismo laboratorio, el doctor Norman Sperber, experto en herramientas, examina las inusuales marcas en el cuello de la víctima. Creía que el asesino esposó las manos de la víctima y que las esposas habían causado las marcas en sus muñecas y espalda. Buscamos esposas del Departamento de Policía de San Diego. Coloqué las esposas en sus muñecas, con su cuerpo boca abajo, en la mesa de exámenes, y las esposas quedaron en el lugar donde estaba la marca horizontal en su espalda baja. La víctima fue atada y sometida antes de ser asesinada. Los investigadores buscan a Calvin Parker. No estaba en casa, pero mantuvieron el lugar bajo vigilancia. Algunos de nuestros investigadores especiales fueron y esperaron en esa vivienda hasta que Calvin apareciera. Mujer de 20 a 30 años, pelirroja. Aunque la investigación avanzaba, la víctima seguía sin identificar. Los investigadores buscaron informes de personas desaparecidas de varios días atrás, esperando encontrar el nombre de la víctima. Los informes no coincidían con la descripción de la víctima en San Diego ni en lugares aledaños. Cuando la noticia del asesinato llegó a las calles, muchos ofrecieron información. Una testigo vivía en el apartamento con mira al contenedor. Había visto algo inusual la noche antes del hallazgo de los dedos. Dijo que vio una camioneta cerca del contenedor y que un hombre de color salió de ahí y lanzó un par de bolsas en el contenedor y se marchó. La testigo también recordó que el hombre arrojó algo hacia unos arbustos. Lo primero que pensó fue que era un cigarrillo, pero no vio cenizas ni chispas en el lugar. Los investigadores regresaron a la escena y revisaron el área. Encontraron la yema del pulgar derecho de la víctima.
Esta fue enviada al laboratorio de San Diego. Tom Washington realizó el análisis. La yema tenía suficientes detalles para capturar una huella. Pero al compararla con la base de datos, no obtuvieron resultados y no tenían a nadie con quien compararla. Holmes y los detectives se centraron en la pista más reciente, la camioneta de alquiler. Con esa información, envié a un detective a la agencia de alquiler de esa marca de camionetas. Había varias en San Diego, pero el detective pudo hallar una en el área de Mission Valley. Ya conocían el nombre en el contrato de alquiler, Calvin Parker. Los investigadores confiscan la camioneta y la llevan al lote. Con ayuda del luminol encuentran una mancha de sangre circular. Alguien se desangró adentro del auto y la policía creía que fue la víctima. Después de un inicio frustrante y sin nada además de unos dedos chamuscados, la policía ahora tenía suficiente evidencia para arrestar al sospechoso del asesinato de la joven. Aunque tenían una huella legible, no habían podido identificarla. Los detectives hallaron sangre en un auto rentado por Calvin Parker, un nombre que surgió a principios de la investigación. En el laboratorio de San Diego, Chaumont Petit comparó el tejido en el cortapernos con el ADN de la víctima. El análisis de ADN reveló que los tejidos eran de la víctima. Luego comparó sus hallazgos con la sangre en el auto. Tanto la sangre como los tejidos compartían el ADN de la víctima. Era la evidencia que la policía necesitaba a fin de obtener una orden para registrar el apartamento de Calvin Parker. El detective Bill Holmes dirigió el equipo. Teníamos suficiente información para creer que Calvin era responsable de este crimen y que probablemente ocurrió donde él vivía, así que obtuvimos una orden para registrar esa residencia y a esa persona. Es de la policía, tenemos una orden de registro. La policía entró con cuidado a la vivienda del sospechoso. Baño despejado. No había señal de él, pero mientras lo buscaban, los investigadores hallaron pistas que hicieron que todo encajara. Cuando entramos al apartamento, no sabíamos quién era la víctima. No teníamos un nombre. Los dedos y el cuerpo eran de la misma persona, pero no sabíamos quién era hasta que entramos al apartamento de Calvin y encontramos sus fotografías y su identificación. Su nombre era Misty Gear y era compañera de cuarto de Calvin. Los investigadores pasaron una semana en turnos de 18 horas reuniendo casi 100 piezas de evidencia. Hallamos varios documentos. En la cocina encontramos solicitudes de tarjetas de crédito con el nombre de Misty. Hallamos cheques de ella a nombre de Calvin, así como algunas notas en el contenedor y en la casa de naturaleza sexual que señalaban a Misty y que Calvin escribió. La evidencia contra Calvin Parker aumentaba cada vez más. Los forenses rociaron luminol en la vivienda para detectar si había sangre. Aunque la alfombra había sido limpiada recientemente, encontraron manchas de sangre del cuarto de Misty al baño. En la estación de policía, Tom Washington comparó la huella del pulgar derecho de la víctima encontrada en los arbustos con la huella en la identificación de Misty.
Ambas coincidieron. La víctima fue identificada como Misty Gear. Los investigadores esperaban que los más cercanos a Misty los llevaran hacia Parker. Tenemos varias preguntas sobre Misty Gear. ¿Ella trabajaba aquí? Preguntan a sus compañeros sobre la relación de Misty con Calvin. Él y Misty habían sido compañeros por 3 meses, cada uno con su propia habitación y baño. Todo era platónico, pero él sentía deseos por ella. Ella no quería tener nada con él de esa forma. La policía ahora tenía un motivo. Calvin Parker estaba obsesionado con Misty. Pero aún debían encontrar al sospechoso. La vivienda estaba bajo vigilancia las 24 horas. La mañana del 15 de agosto, Calvin Parker fue a su residencia a buscar el correo. Allá está. Calvin, ¿sabe por qué estamos aquí? Sí. Bien, ponga las manos en la cabeza. Las manos detrás de la cabeza. Fue arrestado y llevado a la estación. Encontramos sus dedos en el contenedor. En la sala de interrogatorios, la policía confronta a Calvin Parker con la evidencia que reunieron en su contra. Por favor, dígame lo que ocurrió. Parker le dijo al sargento Holmes su versión sobre lo que le ocurrió a Misty. Calvin dijo que estaba viendo televisión en su casa cuando Misty regresó del trabajo a las 10:30 de la noche. Ella fue a su cuarto, veía la televisión. 30 minutos después, él fue a su cuarto y se sentó en su cama. Luego de esto, vieron televisión y finalmente tuvieron sexo consensual. Según Parker, Misty aceptó ser su novia y luego cambió de opinión. Discutieron y ella lo insultó. Dijo que no lo soportó y estalló. La golpeé en el pecho. Perdió los estribos, tomó un portarretratos al lado de la cama y la golpeó 3 veces en la cabeza, en la garganta y en el pecho. Ella sangraba sin parar. La gravedad de sus heridas y las marcas de esposas en sus muñecas contaron una historia diferente. Encontramos portarretratos al lado de la cama y ninguno tenía daños. Ninguno era lo suficientemente pesado para causar el daño que vimos en el cuerpo de Misty. Los investigadores creen que Calvin Parker sentía atracción por Misty. Como ella no sentía lo mismo, se obsesionó con ella. Y la atacó mientras dormía. ¿Pero qué haces? Luego arrastró su cuerpo hacia el baño, donde cortó sus dedos para destruir su identidad. El 17 de julio de 2002, Calvin Parker fue hallado culpable de homicidio y sentenciado a muerte. Hay asesinos que hacen lo que sea para evitar ser enjuiciados y destruyen todo rastro del crimen y de sus víctimas. Pero ni los asesinos más cuidadosos pueden anticipar la precisión de la ciencia forense, aún con la obsesión más oculta.